Esta es una producción de Conciencia Media. Conciencia Media. Concienciamedia.com. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo, cuando estoy en la duda, estoy sobre arena y no busco la roca, o sea, me quedo ahí, en ese estado de confort, en ese gateo, sigo tomando la leche espiritual, pero no quiero comida gruesa, no quiero comida buena, entonces me quedaré con la duda guardada toda una vida y al final esa duda puede ser más que las razones que usted tenga para creer en Dios. Digamos, la persona que yo era en el episodio 1 no es ni un reflejo con un espejo distorsionado de lo que yo soy ahora. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Ahora pone a grabar y sale. Yo pienso que se ve bien. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés y estoy con Alex Hernández. Alex, ¿cómo está? Pura vida, don Andrés. Aquí pues bastante emocionado y pues un poco así como con una expectativa y asustadillo, sí, del tema y la connotación, pero bueno, lo importante es que aquí estamos y pues estamos para servirle. Muchas gracias. Ok, entonces en este momento, bueno, yo soy Andrés, un placer. No tenemos ni a Tony ni a Francisco. Teníamos planeado un podcast con todos y los dos me cancelaron a última hora por diferentes situaciones, cada uno de los dos. Hay cada uno situaciones fuera de su control. Pero como ya teníamos pues la cita con Alex y todo, pues aproveché yo a grabarla. Anyway, Alex y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos llevamos muy bien, tenemos una muy buena relación. Entonces estoy completamente seguro que el factor qué raro, qué extraño, silencios y todo eso no va a ocurrir, entonces podemos hacerlo sin ningún problema. No creo que eso suceda definitivamente. Yo creo que ya es demasiado tiempo el que hemos conversado también, desde la época de cuando, Andrew, colegio. Yo pienso que nos conocimos porque yo me pasé al Manuel Benavides en noveno. ¿Qué edad tiene uno en noveno, men? No, teníamos como 15 años. 15 años, eso no tiene que ser menos. Sí, no, 15 años, noveno se llega a 15 años pero eso fue una historia bien curiosa también, porque también ahí por medio también estaba Aciel, ¿no se acuerda? Sí, claro. Era un grupo interesante de amigos que nos hicimos. Éramos 2 evangélicos, Aciel y yo, un católico que, bueno, los que escuchan constantemente sabrán que hemos estado promoviendo o hemos estado presumiendo el hecho de que vamos a tener un invitado católico. Y es usted, Alex. Y teníamos también entre nuestros amigos, teníamos a... ¿Qué podemos catalogar? Sí, bueno, entre el grupo, o sea, es que invertíamos mucho tiempo como los 4. Teníamos bueno, éramos más, pero yo pienso que tal vez entre los 4 más cercanos. Lo que pasa es que la célula de nosotros 4, que éramos Aciel, usted, Javier, que no sé cómo que es el catalogarlo, más raro. si era agnóstico, si era ateo o si era que se hacía. O si estaba loco, porque Javier era de los que... es que es muy extraño. Javier tenía una mentalidad rarísima, tenía ideas locas, él tenía ideas él hablaba de magia, él hablaba de ateísmo, él hablaba de... Y la suerte más extraña que hemos visto. Y el apetito más extraño. ¿Usted se acuerda lo que comía? Y ese man era flaco, alto. Sí, pero, hombre, comía...
perfectamente, ese man es la quiebra de cualquier restaurante buffet. Literalmente. Porque era un apetito voraz, literalmente, o sea, arrasaba con lo que se le pusiera al frente. Eso, man. ¿Usted se acuerda que siempre andaba un termo con comida? Sí, y él no solo andaba su comida, sino que siempre compraba atrás de eso. Entonces él siempre comía el doble o más. Y algo interesante con él es que, bueno, pues él no creía en Dios y nosotros invertíamos muchísimo tiempo en debates de teología, de religión, de si existe Dios, de por qué la iglesia está en el error. Y yo pienso que esta relación que tuvimos nosotros, Aciel, Javier, usted y yo, fue mi primera experiencia de todo esto, que es un poquito de debate, un poquito de pensar, un poquito de filosofía. Todo amateur, pero fueron muy bonitos tiempos. Sí, ese entonces era como el debut de nosotros predicándole a un no creyente, ¿no? Sí. Pero lo vacilón también es que usted siempre fue católico y nosotros siempre fuimos evangélicos, pero éramos compas, o sea, ni a uno nos importaba, ni al otro nos importaba. No, nunca fue barrera, la verdad es que en realidad fuimos compañeros de locura en el colegio, porque sí, man, eso sí fue una época loca. Sí, no. Pero ojo, no vayan a pensar que es que andábamos todos descarriados, no, o sea, locuras propias de la juventud, pero sí era lo que eras de amigos. Lo que eras de amigos, porque acuérdese que andábamos con las guitarras, andábamos de bohemios, andábamos de cantautores, andábamos escribiendo poesía. Ay, qué hijo de pucha, la época de ajedrez, mejor dicho. La época de ajedrez. Wow. ¿Usted cree que hay muchos jóvenes así? Porque yo me pongo a pensar, y o sea, nosotros éramos unos jóvenes diferentes, man. Y no estoy hablando de un buen sentido. O sea, nosotros realmente nos llamaba la atención profundizar en temas, filosofar. No, pero tanto así fue. ¿Se acuerda que por esa relación nosotros nos convertimos en ese año en los chicos populares del colegio, pero de los populares no populares? Todo el mundo nos hablaba, todo el mundo nos conocía, todo el mundo le gustaba como compartir con nosotros, hablar de algún tema y... ¿cuántas veces no nos llegaron a preguntar por algo? O sea, al punto que nos metimos en el partido político del año. Ese año ganamos las elecciones. Ese año ganamos las elecciones. Por primera vez un equipo de... Un partido de noveno ganó un partido de noveno. Aunque al final, si no me equivoco, fue una unión de noveno y cuarto para poder despedazar al de quinto, que tenía como 30 años de que siempre ganaba el partido político de quinto, siempre ganaba. Uy, men, vea, era la hegemonía política del colegio, eran los quintos años, eran los que mandaban, reinaban, hasta que yo me acuerdo muy bien que fue que el cuarto año vio que no tenía tanto apoyo como el que estábamos arrastrando nosotros. Eso fue, yo estoy seguro que eso fue, porque la idea fue de ellos, unirnos, ellos nos llamaron, nos reunieron y nos vendieron la idea. Ustedes van muy bien, pero no sabemos si van a ganar, pero si nos unimos, arrasamos. Y arrasamos, y literalmente arrasamos, porque el grupo de ese partido, de esa selección, me acuerdo que el quinto año solo tuvo las votaciones de su aula. Fueron como... 35 votos contra 900, casi 1000 votos de nosotros. Eso fue caótico. Y sabe que me acuerdo que el que era presidente ese quinto año, yo me acuerdo que, si no me equivoco, la historia es algo así. Los dos hermanos de él, los dos fueron presidentes de colegio. Y el papá de él fue presidente de colegio. Y a él le tocaba ser presidente de colegio. Y él estaba seguro que iba a ser presidente de colegio porque ya estaba como en su ADN. Y nosotros, les ganamos. Y yo me acuerdo ver a ese man llorando. Un chavalo de quinto año, de último año de colegio, llorando porque perdió. Perdió la oportunidad familiar. Era la tradición familiar de ellos, increíble. Sí, pero es cierto. Correcto, man. Le rompimos la tradición. Pero todo fue... O sea, nosotros despegamos y terminamos de convencer a casi todo el resto del colegio. ¿Se acuerda del debate? El debate fue espectacular. Normalmente la gente llegaba y se esperaba como que las propuestas como muy típico de los estudiantes, hablar como tipo exposición. Yo me acuerdo que yo ese día dije, yo pierdo la vergüenza acá. Y literalmente, ¿usted se acuerda que
prácticamente yo contesté todas las preguntas del debate. Así a lo político, Ajá, parecía ajá. eso, realmente parecía plaza pública. Yo me Y eso acuerdo, fue digamos, como- que del partido nosotros, que era un partido completo, al fin y al cabo, los únicos 3 que quedamos del partido de nosotros fueron Asiel, usted y yo. Y ya Es después correcto. del partido de los cuartos se rellenó lo demás. Sí, de hecho, inclusive nosotros cedimos la presidencia al candidato de cuarto año. Sí, la presidencia se la quedó el chaval de cuarto año, porque, man, honestamente, a mí no me interesaba qué iba a hacer yo de presidente, huevón, o qué iba a hacer usted de presidente, huevón. O sea, sí, prácticamente nosotros hicimos pasito al lado y Yo siga siento que lo que pa'lante. hicimos fue el chingue nada más. O sea, lo que nosotros queríamos estar era metidos en el despelote, metidos en el chingue, hacer el Man, vacilón, mae. literalmente llamar la atención como buenos jóvenes que éramos en esa época. Man, una época espectacular. Yo me acuerdo, es que yo me acuerdo tantas cosas de esa época, André, que la verdad, sinceramente, uno se queda pensando para atrás y yo me pongo a pensar, ¿cómo no nos expulsaron? ¿Se acuerdan cuando nos llevaron a la dirección? Ay, mae, yo me acuerdo cuando nos llevaron todas las veces a la dirección. Primer día de clases y en la dirección Andrés y yo. Oiga, no, esa no me acuerdo. ¿Por qué, mae? Ven, le cuento. La cuestión es que llega Andrés y así al aula y estoy yo y ellos están detrás mío. Y yo andaba el cabello un poco largo, ¿se acuerdan que yo lo andaba largo? Y era Sí. prohibido. Y yo me lo había acomodado un toquecito, así como por los costados, con las orejas para disimular. Man, pero la profesora de estudios sociales era terrible. O sea, era demasiado, ¿cómo te diría la palabra? Era demasiado como Como estricta. detallista también. Aparte de Ajá. estricta, era detallista. Y de una me fue viendo a mí y me dijo, parece un momentico, y me dice, mueva la cabeza, y se me salió el cabello por los costados, y me dice, vaya para la dirección, y así él le dijo a usted, mae Andrés, vea, muerto de risa para que usted se burlara de mí, usted también lo andaba largo, y donde usted volvió a ver, se le salió el cabello también, usted también va con él para la dirección. Mae, nos obligaron a cortárnoslo, ¿verdad? Man, nos obligaron a firmar el acuerdo, ¿se acuerda? Nos obligaron a firmar un acuerdo, un compromiso de que íbamos a venir la próxima semana más tardar con el cabello corto, basándose en las reglas del colegio. Y yo creo que ese fue como el punto de quiebre de nosotros, porque ahí nos conocimos, conversamos, y a partir Oiga, de ahí, pues... Pero también fue un punto de quiebre, yo siento, en donde empieza un poco lo que es rebeldía. Porque yo me acuerdo lo molesto que yo estaba. Porque yo en mi pelo yo había breteado casi un año. Pero yo del colegio anterior que yo venía, que era un colegio cristiano y era un colegio privado, hicimos las peores cosas en el mundo que yo pude haber hecho, las hice en el colegio cristiano. Cuando yo me paso al público, mi mamá estaba muy brava conmigo porque yo casi pierdo el año en el privado. Entonces me dice, yo no voy a estar gastando plata en usted, váyase al privado, que allá. Pero ella creía que el privado iba a ser la perdición, mae. Y que ese privado era una santidad, el público, ese colegio público era una santidad, mae, a comparación del privado cristiano al que yo iba. Anyway, mae, yo tenía un año de estar breteando en el pelo largo. Y que no tengan razones lógicas por qué se lo tenga que cortar uno, solamente que es regla. Yo me acuerdo que yo me encabroné, pero yo me encabroné. O sea, yo estuve bravo con el sistema por meses. De hecho, yo me lo cuidaba, ese cabello, pero terriblemente, y al final pues me tocó. Igual yo dije, bueno, tenemos tiempo hasta el siguiente lunes de llegar con el cabello corto, y llegué hasta el lunes siguiente, yo, mi cabello, pero bueno, yo de esta desgracia, decía yo, culpando a la profesora de sociales, pero bueno, de algo malo salió algo muy bueno. Yo pienso que sí, mae. Yo pienso que sí, porque la verdad es que disfrutamos ese año. Sí, yo la verdad, el año que más disfruté fue ese en el colegio. ¿Sabe qué debía haber hecho yo, mae? Debía haberme traído a Asiel. Sabe que sí, de pronto más adelante se pueda prestar para, porque igual creo que él también está, bueno, no sé qué tan metido está todavía en la iglesia él, pero de pronto en algún momento podamos hacer como un programa así como tipo cápsula. Yo pienso que sería una muy buena idea hablar, digamos, pero yo también tengo entendido que Asiel no está muy metido en la iglesia, entonces sería
una buena temática hablar de por qué no, nada perdemos, porque Sí. yo me acuerdo que Asiel de era, hecho. Asiel era una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. O sea, nosotros Man, nos dimos de los lujos de hecho. filosofar temas, mae, de carajillos que yo decía, ¿qué es esto, mae? Man, me acuerdo que siempre tenía un argumento, pero casi irrefutable. Ese man siempre andaba un paso adelante de todo lo que... Es más, yo creo que así él se preparaba para cualquier salida con la que le saliera Javier. Sí, Más porque que todo. Asiel por mucho tiempo tuvo tal vez hasta las mejores respuestas, es cierto. Sí. Qué De hecho, yo cosa. creo que yo hasta sospecho que así él se había propuesto convertir al pobre de Javier. Yo pienso que yo pasé por eso también. Yo lo vi como una Man. misión o una causa. Qué inocente que soy, Pero, mae. ¿verdad? Lejos de ser una causa, yo creo que era casi que una cruzada, hermano, porque yo me acuerdo bien que ese man salía con cada cosa y era muy difícil porque en la casa, ¿se acuerda cuando fuimos a visitarlo a la casa? Ajá. Man, esa casa, la habitación de Javier parecía la dimensión desconocida. En serio. O sea, yo me acuerdo que entramos al cuarto de Javier porque íbamos a hacer, no me acuerdo qué trabajo en grupo. Era Man, y una esa obra de parecía- teatro, mae. Teníamos que montar Man. una obra de teatro. Entonces nos fuimos Man, pero- todos a practicar a la casa de Javier. Esa habitación parecía el túnel del tiempo, Andrés. Yo me acuerdo bien. Man, una vaina rara, pero rara. Esos cuadros raros, que todos esotéricos en un rincón y que, bueno, yo la verdad, sinceramente, yo ese día entendí que el asunto era mucho más complejo que un simple argumento para poder convencer a Javier, porque el man estaba totalmente fuera. O sea, era Pero usted totalmente sabe, fuera de la- usted sabe qué interesante esto, porque tal vez sí, el man estaba ya perdido y el man no tenía solución. Pero hasta cierto punto, mae, la relación entre nosotros siempre fue buena, mae. Aunque debatíamos, Sí. aunque hablábamos, mae, siempre fue respeto, siempre fue compa, siempre fue ayuda. Es muy Sí. raro. Es muy extraño, man, con opiniones tan diferentes entre todos. Podríamos decir que éramos como un grupo de amigos bastante disfuncional por las creencias de cada uno. Y sí, Pero no éramos pero nos disfuncionales. Nos funcionaba. Funcionaba mejor de lo que en teoría debió haber funcionado. Eso fue un experimento científico disfrazado. Alguien debió haberlo planeado. Yo casi creo que alguien lo planeó fuera de paja. Sí, no, eso, ahora va con las teorías conspirativas. El 9-11, man. No, mentiras. No, bueno, en realidad éramos el 9-6 y no anduvo tan lejos, acuérdese. Oiga, mae, qué memoria. Yo de un montón de estas varas no me acuerdo. Manches. Podríamos decir que memoria de elefante, pero gastadita. Mae, Alex, hablemos entonces del catolicismo. Usted no es ajeno al podcast. Usted ya sabe de las varas que hablamos, de los temas que tocamos, de lo que son críticas. Usted sabe un poco del proceso que hemos pasado relativamente nosotros como conciencia. Nuestro cambio de ideologías, la evolución que hemos pasado. Este podcast va para 4 años ya. Y Ya lleva rato. tanto... Man, sí. Pero lo que pasa es que como sacamos uno al mes, entonces por eso es que vamos tan lentico. Pero ese Man. uno al mes, de todas formas, man, digamos, la persona que yo era en el episodio 1 no es ni un reflejo con un espejo distorsionado de lo que yo soy ahora. O sea, yo soy una persona completamente diferente. Y lo interesante es que yo estoy tranquilo con saber que de aquí a otros 4 años yo no voy a ser la persona que yo soy hoy. Eso me alegra, saber que tengo la libertad de poder evolucionar. Pero Y una la de las evolución- cosas... y la evolución de la fe, Andrew, así metiéndole charas, la evolución de la fe es uno de los puntos más importantes en la vida de todo creyente. Porque no es lo mismo arrancar, como dicen, y seguir gateando toda una vida y al final de los días decir siempre gateé y nunca aprendí a caminar. Y eso pasa Correcto. con la fe. Si no aprende uno, no profundiza uno en la fe, entonces se lo llevó P. Se lo llevó el carajo. Así de sencillo, se lo llevó el carajo. Sin más ni menos, así de fácil, o sea, fuiste literalmente un creyente inútil, hay que decirlo así. Sí, correcto. Por eso es que a veces la gente dice, no, es que ustedes son fanáticos. Bueno, yo pasé por todas esas terminologías. ¿Qué ha sido de mi vida como una persona creyente? De ahí, Bueno, he pasado por etapas. explíquenos un poquito, porque digamos, una de las razones
Algo que yo iba a decir ahorita es el hecho, digamos, de que yo tal vez hace 4 años, empezando ese podcast, era muy crítico del catolicismo, muy crítico. Y los que han escuchado los podcasts desde hace mucho, Francisco me lo hubiera tirado en cara el hecho de que yo le he tirado mucho al catolicismo. En este momento yo estoy en una posición completamente diferente. Y especialmente después de invertir tiempo hablando con usted y hablando de su posición, de su historial, de su trabajo con la iglesia y todo, man, mi mente ha cambiado muchísimo más. ¿Por qué no nos explica un poquitico, así rapidito, lo que es su historial con la iglesia católica? ¿Cuánto trabajó relativamente en ella, ya sea de voluntario, ya sea en liderazgo, hasta el día de hoy? Bueno, eso se lo encaró Frank en el podcast pasado también, para no ir muy lejos. Sí, correcto. Sí, bueno, en realidad esa crítica hacia la Iglesia Católica yo creo que la trae desde yo lo conozco. Así que sí, ya tiene como ratillo de eso, pero bueno. Pero quiere que le diga por qué. Porque tristemente entre los cristianos nosotros vemos a la Iglesia Católica como un blanco fácil. Y la iglesia evangélica no hace nada por evitar enseñar hasta cierto punto el respeto, sino que promueven ese ataque, lo cual en ese momento a mí me da tristeza. Es una posición bastante compleja porque ya es como arraigado, es algo que yo creo que va en parte y parte. La diferencia en esto radica en un aspecto muy interesante. La Iglesia Cristiana Evangélica no lo promueve solamente, sino que forma para poder hacer llamémosle ese pequeño bullying. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué creen que la Iglesia Católica es un blanco sencillo? Porque el cristiano católico comete el error de no formarse. Y seamos sinceros, la gran mayoría de los católicos a veces ni siquiera lee la Biblia. Yo me considero un católico promedio, ¿sí? Yo me considero un católico promedio, pero yo no lo considero a usted un católico promedio, pero no importa, continúe. Bueno, me quedo con un católico promedio que ha trabajado bastante tiempo, más o menos dentro de la iglesia. Tendría que hacer yo como un recuento desde los 13 años, cuando yo empecé por convicción, por decisión propia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no es lo mismo la etapa de formación básica que tiene la Iglesia Católica cuando tú llegas, naces, te bautizas, vas al catecismo para formarte, para llegar a la primera comunión, y después viene lo que se llama perseverancia, que es el proceso de formación para la confirmación, que viene siendo como la confirmación del bautismo, pero por decisión propia del joven? Ya eso estamos hablando por allá cuando uno tiene 15 años mínimo, porque hay una edad mínima para poder hacer la confirmación. Por eso es una decisión propia. Entonces, más o menos tendría que retroceder como hasta los 13 años, cuando yo tuve mis primeros acercamientos a lo que en aquel entonces era Jucare, en la iglesia de la Merced en San José, que es la Juventud Católica Renovada. En Costa Rica, por aquello. Bueno, yo no creo que mencioné que fue en Costa Rica. Sí, no mencioné que era en Costa Rica, acá en la iglesia de la Merced en Costa Rica. Y me acuerdo que iba en ese entonces con mi madre a esas asambleas. Entonces ahí fue como empezando la espinita, de qué bonito ese grupo, qué bonito la temática. Ojo, y la temática era bien alegre. Era una asamblea en donde no solo había la prédica de la palabra, sino música. Y yo la música, bueno, vos sabes, Andrew, que yo también soy músico y yo vivía enamorado de la música, y yo volví a ver la banda, bueno, el ministerio de música que tenían en ese entonces, Jucare. Estamos hablando de un ministerio de música completo, teclado, batería. Estamos hablando del 90 y qué. Estamos hablando de más o menos el año del 93, 94. En ese tiempo, déjeme decirle que una iglesia católica con una banda entera para el 93 era bastante moderno, fuera de lo común. Podríamos decir que era muy progresista para esa época. Amén. Estábamos como más adelantaditos en lo que es hoy en día, que se ve más fácilmente. Entonces, yo seguí yendo ahí a Jucare, y cuando llega un amigo mío, Esteban González, no se me olvida el nombre porque es un amigo muy, muy estimado, y me dice, men, y él siempre me decía, men, él trataba, ojo al man, este loco
nunca decía una mala palabra. Entonces, para tratar de no decir mae, a todo el mundo le decía men. Entonces, men se quedó. Entonces, cuando todo el mundo lo de, ¿qué men? ¿Qué men? Bueno, entonces, el man, para tratar de no decir más palabras, a todo el mundo le decía men, ¿verdad? Y entonces me dice, men, hay un grupo de jóvenes aquí en la iglesia, en la parroquia. Claro, me quedaba a 3 cuadras de la casa. Los lunes en la noche, de 7 a 9, es purísima vida y no sé qué, no sé cuánto. Y me dejó ir ese lunes en la noche con el men. Cuando llego, yo me imaginaba un grupo enorme. Brother, conmigo éramos 13 jóvenes. Bueno, era normal. Era un grupito pequeño en ese entonces, claro, lo estaban empezando a formar, pero yo me imaginaba que ya eso estaba más andado. Y resulta ser que no, era parte de la renovación carismática. Y entonces, otro punto bien curioso, porque resulta ser que en el podcast pasado, usted dijo que yo soy un católico reformado. Sí, ¿estoy equivocado? Sí y no, porque yo en realidad soy un carismático, un renovado carismático, pero el asunto viene más o menos por las similitudes que tiene con el reformado, porque somos bastante alegres. Entonces, resulta ser que llegué yo, ahora sí, retomando el tema del grupo, llegué yo al grupo. Y explique la diferencia si quiere mientras va contando. Llegué al grupo, ok, y bueno, la dinámica normal de un grupo típico reformado, hay una oración inicial con cantos y la cuestión ahí en la unción, ya después viene la charla, la prédica, y ya después vienen juegos, ya después vienen como los juegos eran muy enfocados a la Biblia. Entonces habían como el juego de la trivia, como el juego de el que encontrara más rápido cierta cita que le hiciera referencia a tal tema, cosas así. Entonces, pues la dinámica era muy buena. Entonces el grupo empezó a crecer. Y ya cuando empezó a crecer, entonces ya había que tener servidores. Pero para tener servidores había que tener formación bíblica y entonces escogieron a los más viejos. Pero entre los más viejos resulta ser que había un pequeño problema, pues estaba un man de 14 años ahí, dentro de los más viejos del grupo. ¿Me explico? Todos con 17 y aquel man con 14 era como la mascota del equipo de trabajo, por decirlo así. Y empezamos entonces en la formación bíblica, y entonces el requisito era tener esa formación durante un año, o sea, había que perseverar en formación bíblica un año para poder ser servidor. Eso, déjeme decirle que es de admirar, men. Fuimos de los pocos grupos cristianos católicos que empezaron con esa temática en realidad. En realidad, hasta el día de hoy, el grupo sigue funcionando ininterrumpidamente. O sea, y es uno de los pocos grupos que yo tengo conocimiento que nunca han cerrado, pero ni por vacaciones, ¿ok? Entonces, es una vaina bien, bien interesante lo que empezamos a desarrollar unos pocos. Me acuerdo que el equipo de trabajo en ese entonces era con Carlitos Siena, que era una pareja, un matrimonio, bastante querido, por cierto, muy apreciado. Hoy en día sirven dentro de la iglesia cristiana evangélica, no lo voy a mentir. Tengo entendido que se hicieron evangélicos. Ajá. No sé si, no, mentira. No sé si... no estoy seguro con eso, pero bueno. No, mentira. Desmiento la última frase, dijo, voy a hacerle rewind. No. Pero lo importante es que siguieron sirviendo. Y se fueron ellos, llegaron otros, y me acuerdo que yo me tuve que ir a vivir a la capital, a la zona de Pavas, en esa época, por cierto, cuando estábamos en noveno. Sí, que fue un desmadre. Sí, y después de como un año y medio de estar viviendo allá y estar nuevamente otra vez en Júcar, ahí en la Merced, en San José, Costa Rica, volvimos a vivir otra vez en Heredia y entonces volví otra vez a la iglesia. Ya en ese entonces ya estaba yo tocando guitarra. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba al grupo, y no conocía a nadie. Es más, no conocía ni a los viejos, o sea, ni a los coordinadores. Y me tocó empezar de cero. Nuevamente y tomar el curso bíblico. Yo con la guitarra ahí, llegaba con la guitarrilla. Porque nadie podía dar fe de que usted ya lo había recibido. Nadie podía dar fe. Bueno, los más viejos, sí, porque ahí estaban todavía, pero el coordinador general en ese entonces, Gerardo, por cierto, una persona muy apreciada por nosotros, de hecho, gran amigo, ahora está trabajando con la iglesia aquí en San Isidro de Heredia, por cierto. Resulta ser que me dice, mira,
ellos me dicen que ya lo tomó, pero yo no estoy seguro, entonces tome, va a formación. Pues Pero nada yo pierde, llegaba, porque usted recibe de nuevo el material, más se le engrana en la mente, mejor conocimiento tiene. y va de nuevo, y el muchacho un año ahí, y todo el año estuve llegando, y todos los lunes llegaba yo con la guitarra, y durante la oración yo me ponía a tocar y cantaba alguna que otra canción. Man, cuando se le ocurre al coordinador general, dice, hey, formemos un ministerio de música. Men, estamos hablando, yo tenía como, no sé, ponle 16 años y medio, casi 17, pero había un problema, había que buscar músicos, no habían. O sea, el único ahí era el muchacho que tocaba guitarra, y ese era yo. Y entonces, la solución fue muy básica. Se escogió un grupo que estuviera interesado, y los mandaron a estudiar música a un conservatorio evangélico. ¡A la pucha! Y eso fue un punto de quiebre totalmente en lo que fue el antes y el después de ese grupo de jóvenes en materia de ministerio musical. Porque resulta ser que empezamos primero con el proyecto de comprar los instrumentos. Ajá, y ellos le pagaban el curso también, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, y es digno de admirar, el cura, el sacerdote de la iglesia, pagaba la mitad de ese curso. Wow. Con la plata de las ofrendas y todo, la otra mitad nos correspondía a nosotros como grupo de jóvenes. Y entonces, por dicha, tuvimos un cura muy jovial, muy joven también, y eso apoyó muchísimo y apoyaba muchísimo, porque él quería ver ese ministerio de música también ahí para los jóvenes. Y claro, obviamente, frótese las manos, porque después de que ya estén amansaditos y engrasaditos con el grupo de jóvenes, a tocar misa, muchachos. Eso era inevitable. Pues era un brete también, ¿verdad? ¿Cuántas misas Obviamente. a la semana era? No eran, bueno, misas. Le voy a contar que en esa parroquia, que más o menos para que se hagan una idea de cuál parroquia estoy hablando, es la Corpus Christi del Padre Pío de San Pietrelcina. Esa es la parroquia de la Aurora de Heredia, aquí en Costa Rica. Y okay. Hoy por hoy es ¿cómo se dice? Un centro de oración ¿cómo sería la palabra? El patrono, que es el Padre Pío. Entonces, las festividades y la forma de enseñanza, muy basada en lo que es la historia del Padre Pío, sus enseñanzas bíblicas a la luz del Padre Pío, brother, son muy, como te dijera, muy, muy interesantes, muy profundas, pero eso es un proceso que llevó mucho tiempo, en realidad, siendo como patrono de la Aurora, tiene muy poco tiempo el Padre Pío, por ahí unos 10 años, incluyo. Entonces, pasó. Entonces seguimos con la cuestión. Resulta ser que nos mandan a estudiar a un conservatorio evangélico. Es más, le voy a ser sincero, es el conservatorio que en ese entonces estaba abriendo Faro del Caribe, que quedaba ahí en San Francisco de los Ríos. Faro del Caribe en su tiempo fue la radio cristiana más popular en Costa Rica. Sí, señor. Y resulta ser que fuimos, y ya al tiempo, como a los 6 meses, hacemos debut como ministerio. Y entonces teníamos bajista, baterista, piano, guitarra, y teníamos como 15 voces. ¡Jue! Ese era el vacilón. Entonces ahí el asunto era, bueno, y las 15 voces no pueden cantar. Y había una coordinadora, por cierto, la coordinadora estudiaba en el Castella, no se me olvida. En ese entonces, resulta ser que como al 7º mes, yo no me acuerdo, en una reunión de servidores, hubo como un disgusto entre el coordinador general y la coordinadora del Ministerio de Música por una situación. Regañó a la hermana menor estaba dentro del grupo de música, se enojaron y se levantaron y dijeron, yo no vuelvo más nunca más, y se cayó el Ministerio de Música. Se fue ella, la coordinadora, y el baterista era el novio de la coordinadora, entonces se fue el baterista. La hermana era parte de las voces, y como que todas eran las amigas de la hermana, y se fueron. Bueno, al final quedamos, por decirle algo, casi que solo yo y el compañero del bajo, que era don Diego, y pues teníamos a un amigo, el men, que tocaba batería. Entonces dije, sí, vamos a agarrarnos de ahí. Y resulta ser que pasamos como un mes sin Ministerio de Música.
Y entonces el coordinador general se fue un día para Jucare, allá a la Merced en San José, y como en esa ocasión le había pedido a Dios discernimiento para elegir el nuevo coordinador del Ministerio de Música, y en ese momento, él cuenta la anécdota, yo en realidad no le creo, pero bueno, yo digo que más bien es una cuestión de circunstancias, y bueno, dice que en ese momento él estaba diciendo a Dios frente al altar ahí en la iglesia: Dios mío, muéstrame el que para ti es el indicado para ser el nuevo coordinador de música. Y en ese momento voy yo pasando caminando y le digo: Jera, ¿qué está haciendo aquí? Así como la respuesta de Dios. Así, entonces él me volvió a ver y me dice: aquí recibiendo una respuesta de Dios justamente. ¿Usted sí se acuerda de eso? ¿Usted sí se acuerda que él dijo eso? Me acuerdo, oiga, tal cual como si fuera ayer. ¿Cómo no me voy a acordar? Porque él cuenta la anécdota todo el tiempo. Y entonces él dice: aquí pidiéndole una respuesta a Dios, pero ya me la dio. Y yo, qué dicha. Me dice: venga, siéntese aquí a la par, y se queda conmigo el resto de la asamblea. Y ahí estuvimos disfrutando la asamblea ese día de Jucare, y como al lunes siguiente llega y me llama por aparte y me dice: mira, quiero que te hagas cargo del Ministerio de Música. Y llego y le digo: Jera, ¿usted está completamente seguro de lo que usted está haciendo? ¿A usted le dio miedo o no? ¿Estaba tranquilo? No, a mí me dio pánico, porque había que empezar un ministerio prácticamente de cero. De cero, sí. O sea, ¿tenían ya baterista por lo menos o no? Sí, teníamos la opción de que ya teníamos un baterista, y ya era una gran base. Y yo con la guitarra. Y un bajista, y ya tenían 3, es más que suficiente. Al principio a mí me dio pánico, y entonces me dice: yo oré mucho, Dios me contestó, Dios sabe por qué hace las cosas, y aquí están las llaves de la bodega de los instrumentos, chao. Y el muchacho picó para adentro a la asamblea de los chicos y me dejó con las llaves en la mano, y yo, ¿qué hago? Nunca en la vida había tenido una incertidumbre tan grande como en ese momento. Yo tenía 17 años, 17, más o menos recién cumplidos. Entonces, para mí era como, wow, ¿y qué hago con esto? ¿Para dónde agarro? ¿De quién me cuelgo? ¿A quién le pido consejo? ¿A quién le pido ayuda? Entonces, ese día, pues me tocó, como dicen, tragar grueso y subir, y ese día estuve recibiendo la palabra ahí en el grupo de jóvenes, y al final llegué y llamé a Gerardo por aparte y me dije: vea, yo soy sincero, tengo miedo. Yo no quiero hacerme cargo de eso. Y lo único que me dijo es: Dios muchas veces no escoge al más preparado, forma a quien quiere que sea el más preparado. Y yo me quedé pensando y dije: ¿será que me está vacilando? ¿O será que lo que quiere es zafarse del problema de una vez? Y ahí, pues... Porque al descaro le dijo que usted no estaba preparado. Man, sí. Dice, obviamente yo dije: bueno, este man ya me confirmó lo que ya sabemos. Pasa, llamo al brother, a Esteban. Gerardo, ya le explico la cuestión, y vamos a ensayar el sábado de tal hora a tal hora. Teníamos espacio y todo en la casa cural para ensayar y todo, o sea, teníamos agenda. Entonces teníamos como 4 horas los sábados en las tardes, desde la 1 hasta las 5. Y nosotros, pues, como siempre, le agarrábamos, el padre nos daba la mano, nosotros le agarrábamos el codo, empezábamos a las 11:30 y le terminábamos a las 5. Oiga, y ya para eso usted cantaba, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que nosotros en el cole asistíamos a festivales de la canción y andábamos en todos los colegios del área y todo eso. Yo no quería tocar ese tema. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en ese festival de la canción quedé tercero. Y yo dije, pero es que ese festival de la canción yo canté obligado, porque el profesor de música me acuerdo que me dijo, o participa o ya está reprobado y va a presentar música. Y yo dije, ¿what? Entonces no me dio como mucha vaina. Es más, yo no sé si usted se acuerda que con ese señor todo el mundo trabajaba en clase y yo nunca hacía nada. O sea, yo tenía que participar en ese festival de la canción sí o sí. O sea, yo no podía hacer nada. De hecho, yo ese año en música no trabajé. Lo que pasa es que usted era el más avanzado en música en ese tiempo.
Porque digamos, así él y yo empezamos un poquito tarde, usted ya tenía todas las bases de guitarra. Sí, me acuerdo. Entonces que usted yo podía ya andaba. darse el lujo de no hacer nada en la clase porque nada de lo que le estuvieran enseñando usted no lo sabía. Pues en realidad, ¿se acuerda que estábamos trabajando con flauta dulce? Qué cosa más. Mae, qué cosa más horrible, eso es horrible. Y después, ¿se acuerda cuando nos hicieron tocar a todos en grupo? ¿Cuál era? Cóndor Pasa. Mae, no, yo esas cosas las bloqueé. Mae, ¿cuánto Yo- cuánto duró entonces usted a cargo del grupo de alabanza? Exactamente 9 años. Oiga, La eso primera es un etapa. montón de tiempo. Y usted se encargaba de dirigir y era también director de la banda. Es correcto. Yo me encargaba de todo lo que fuera relacionado al ministerio. Ahora, Preparaba lo que se iba a tocar, lo que se iba a ensayar, preparaba lo que se tenía que llevar. Man, tenía que estar pendiente de que los chicos también recibieran la formación, y entonces para entrar al ministerio de música el requisito era pues aplicar el requisito básico del grupo. Un Tenía año que tomar. entero de formación. Sí, Qué de hecho. exagerados. Man, pero era justo y necesario. No, no, Si usted se pone a yo pensar, estoy de acuerdo también. era necesario porque desgraciadamente nosotros teníamos el problema de que a nosotros cualquier persona de cualquier otra denominación nos carreteaba, o sea, nos revolcaba con cualquier argumento, y nosotros no teníamos defensa de cómo puedo defender que soy católico, o sea, cómo puedo ser cristiano católico si no puedo defender mi fe. Ok, Es una de las aquí estamos principales- entrando entonces a lo que es apologética. Déjeme terminarle una pregunta. ¿Usted recibió sueldo bajo la iglesia o siempre fue voluntario? No, nunca recibí un solo centavo por parte de la iglesia, más allá de lo que nos habían pagado para llevar el curso allá. Ok. Eso fue lo único que nos pagó la iglesia. Después de ahí todo es voluntario. Ujú, correcto. Y le cuento pucha, vean, hay historias de historias, Andrés. Como nosotros fuimos los primeros que lo metimos con batería en la iglesia, a nosotros nos trataron, nosotros llevamos palo, literalmente, sobre todo de las señoras mayores que nos volvían a ver a nosotros totalmente como si fuéramos, en ese entonces, la escoria de la iglesia. Ma, es que la batería no, son los tambores del diablo. Por supuesto que le van a atacar. técnicamente hablando, una anécdota, me acuerdo una vez, dando el tiempo, que llegamos y nos invitan a tocar misa, y vamos todos, ya estábamos como más formados, teníamos ya no solo bateristas, sino que teníamos bajistas, 2 guitarristas, ya teníamos nuevamente una voz espectacular, que no era la mía, hay que decirlo así, una voz espectacular. En La ese suya. Entonces, no, era una muchacha que vivía cerca de la casa, que llegó al grupo porque pensaba que yo estaba enamorando a su hermana menor. ¿Lo pensó o era verdad? No, lo pensó porque solo fuimos amigos, o sea, muy buenos amigos. En realidad yo a ella la aprecio mucho. Pero Son ella mentiras, pensaba eso que lo era puedo cortar, no hay problemas. no te preocupes. Man, eso puede salir, eso no de menos. Resulta ser que ella pensaba que yo pues estaba enamorando a la hermana menor, y entonces llegó al grupo para vigilarla. Y pues ella siempre se hacía cerca donde nosotros nos hacíamos, en el rincón donde poníamos los instrumentos para tocar durante la oración. Y estábamos nosotros tocando y cantando, y yo vuelvo a ver al men de la batería, y el man está tocando y me hace con el bolillo que pusiera atención, que quién estaba cantando, esa voz, de dónde venía. Y yo estaba igual, yo estaba escuchando una voz increíble en ese momento para nosotros. Y empezamos en la búsqueda, y resulta sucede y acontece que yo estoy seguro que es la persona que está enfrente mío, estoy seguro. Y yo le hacía señas al de la batería, es ella. Cuando prenden las luces, ay, men, esa mujer a mí me odiaba, literalmente, así como lo oye. O sea, si por ella fuera, me hubiera matado desde el mismo momento, sin haber confirmado nada. No, simplemente me hubiera matado, listo, porque le caía mal, literalmente mal. Y terminó el grupo, ven, y yo tuve que hacer algo que yo no sé, yo digo que solo Dios me dio la fuerza y me protegió, porque perfectamente me pudo haber matado. Me le puse frente a la niña y le dije, mira, usted y yo tenemos que hablar. Ven, así le dije, usted y yo tenemos que hablar. Y me acuerdo que me contestó y me dijo, yo con usted no tengo nada que hablar.
y usted sabe qué es lo que usted está haciendo. Y le digo, pero yo no estoy haciendo nada, yo quiero hablar. Y entonces hablamos del tema y le dije, vea, yo la escuché cantar, con todo y el escándalo, con todo y la bulla, con todo y los parlantes y los monitores y todo. Y le digo, yo la escuché cantar. Y yo quiero que usted se integre en el Ministerio de Música. Yo me imagino que ella aceptó por el simple hecho que decía, bueno, ahora sí lo voy a poder vigilar de cerca. Sí, correcto, correcto. Ven, y vea, yo no sé, Dios hace las cosas de una manera, porque eso fue durante los primeros 6 meses de que Gerardo, el coordinador general, me dijo, asumo usted el Ministerio de Música. Y yo dije, a los 6 meses, ven, tenemos una buena voz, tenemos... Fue como que Dios empezó a poner ahí todo en su lugar. Sí. Pucha, es que somos cristianos, man. Sí, Dios empezó a mover montañas, derribó todas las barreras que habían alrededor para que ese ministerio... Pucha, si es cristiano usted, man. Y hijo de madre. Mae, entonces... Y la cuestión es que empezamos a ensayar y yo dije, ven, yo no tuve que esperar el mes, casi que a los 22 días dije, está lista y la voy a tirar a la guerra sin tener la formación bíblica, me tenga que agarrar con quien me tenga que agarrar. De hecho sí, me regañaron feo, pero pues como dice el dicho, de ahí más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí. Y entonces pongo a la niña a cantar como voz principal, Andrea, se llama Andrea, y todo el mundo se queda así como que wow, ya hay voz y que no sé qué. Ven, y empezamos a montar canciones, y yo me acuerdo que en ese entonces estaba sonando fuerte Ingrid Rosario, y yo dije, la voz está apenas, y montamos por el poder de tu amor. Ay, men, cuando esa mujer cantó esa canción, yo dije, no tengo que buscar más, ya tenemos voz principal y nosotros nos dedicamos a corear y a tocar instrumentos, no más. Y nada más tuvimos que buscar voces para ajustar los coros, y dedicado así, y así pasamos 9 años. 9 años. Mike, quiero que hablemos acerca de apologética, porque algo que me es muy interesante a mí es el hecho de que usted es el tipo de católico que tiene una formación, no voy a decir básica, pero básico es lo mínimo. Usted tiene una formación apologética, lo cual es muy extraño. Entonces quiero que me explique cómo fue su formación de apologética y qué tan común es eso y por qué llegó usted a eso y cuántas personas conoce usted católicos que invierten tiempo en eso, porque hay mucho evangélico que invierte tiempo en apologética, pero yo no conocía a ninguno hasta que pues usted me comentó, y me parece muy interesante. Bueno, es una historia bastante interesante. Resulta ser que en el caso del curso de apologética, en el sentido como yo lo llevé, en realidad no es tan poco común como la gente cree dentro de la Iglesia Católica. Lo que sucede es qué tipo de personas llegan a tomar ese curso y en qué etapa de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues me invitó una muy buena amiga, muy buena amiga, muy querida, por cierto. A mí solo amigos queridos me invitan. ¿Vieras? Es entendible. Sí, resulta ser que mi amiga ya está pensionada, entonces es como ya evidentemente la clase de personas que uno llega. Por ejemplo, cuando yo llegué al curso de apologética, me dice, mira, están dando un curso de apologética, pero exclusivamente para católicos, ¿o no? Es correcto. De hecho, es correcto porque quien nos estaba dictando la clase de apologética eran monjes. Entonces, para mí fue una experiencia bastante interesante porque, por cierto, hago un paréntesis. El caso de este monje me inspiró una letra de una canción que por cierto, la tengo ya casi prácticamente trabajada. Y ahí la tengo guardada. Estamos hablando ya hace bastante rato, bastante tiempo, diría yo. Entonces, cuando yo llegué ahí al grupo, bueno, ya se presenta el monje y yo, wow, nunca había recibido un curso bíblico con un monje y mucho menos un curso de ese nivel. Estamos hablando de hace cuánto, ya te digo, tenía yo por ahí unos
5 o 6 años atrás, más o menos. No quiere decir su edad, ¿verdad? No, pero igual voy a tener 31 años más o menos por ahí. Sí, jetón. Cuando yo 31, 32, ¿sí es en serio? Bueno, Porque tenía en ese momento, ok. En ese momento, porque el curso bíblico que yo había llevado en el grupo de jóvenes Ya lo iba a había sido muy intenso y habíamos aprendido a defendernos, que para nadie es un secreto, que la apologética, lo que uno llega es ¿cómo te digo? Es como la parte de la teología que busca explicar lo que creemos y por qué lo hacemos como católicos. ¿Sí? Y defenderlo. Y aparte de eso, expone muchos de los errores que nosotros como tales, como cristianos católicos, cometemos para proteger la integridad de lo que... Entonces, todo ese proceso, desde la época del grupo de jóvenes hasta la época en que yo llegué a ese grupo de apología, prácticamente me sirvió como de enganche porque fue como la continuación de lo que yo había aprendido atrás, pero más profundamente. Entonces, por ahí venía como la parte del por qué nosotros tenemos ciertas diferencias muy, muy específicas con otras denominaciones, bíblicamente por qué nosotros bautizamos, por qué nos confirmamos, por ejemplo, la explicación bíblica de un tema que vos me habías dicho que te gustaba, que te gustaría tocar, porque todavía no sabemos si lo vamos a tocar más adelante, me imagino que sí, que es la del purgatorio, el tema de los sacramentos dentro de la iglesia, que nosotros tenemos 7, y yo sé que la iglesia evangélica solo acepta 2, que es el bautismo y la comunión, si no me equivoco. La comunión es el quebrar el pan y el vino, ¿verdad? Es correcto. Ok, entonces... Lo que llaman, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista, cuando estuve estudiando algunas otras denominaciones, la Cena del Señor en el caso de los bíblicos bautistas, el compartir de los ancianos en el caso de los adventistas del séptimo día, bueno, tiene un montón de significancias ahí, y nos explicaban por qué y para qué. Y a mí me llamaba mucho la atención porque el monje era como te dijera, uno se imagina al monje todo serio, todo sacro. Ese men era puros chistes. Era un cagadón de risa. Man, ese man, yo decía, este man perdió el glamour, poco le falta para quitarse la sotana y el veto de monje. Y, man, uno se imagina totalmente o uno tiene una visión errada de los monjes, man, y ellos son súper alegres. Entonces, todo eso lo hizo como más ameno, a que rompiera más fácilmente el hielo, a que uno le preguntara más fácilmente, y a que lo disfrutara, me imagino. Man, vea, yo creo que yo me acuerdo más de los chistes de él que lo que él enseñó. Literalmente. Entonces, todo ese montón de cosas que llega uno a aprender utilizando el conocimiento de una tercera persona, pues, man, te llega a dar cierto grado de seguridad. Tal vez uno diría, bueno, es algo que está muy relacionado con lo que ellos defienden. Podrán decir que ya está manipulado el curso para que la persona diga tiene razón, la iglesia es la iglesia. Podrán pensar que es como un lavado de cerebro tal vez, y no, definitivamente no, porque en realidad al final la apologética también te enseña es a descubrir por cuenta propia y a investigar y a ir mucho más allá, o sea, de una manera que no, podríamos decir que en otras etapas de la vida no sería adecuada. ¿Sí? Sí, yo entiendo algo de la apologética que es esto. Y yo tuve que aprenderlo. Porque el asunto es esto. Yo nunca he recibido un curso de apologética oficial. Pero yo he leído muchísimo acerca de apologética, del mismo modo que yo me he formado en todo. Yo nunca he recibido entrenamiento profesional de nada. Pero yo lo he hecho a puro esfuerzo mío, a puro yo buscar libros, a puro porque me da la gana. Una de las cosas que yo aprendí a la fuerza es que la apologética, aunque a usted le ayuda a defender su fe, la intención no es discutir. Es como el karate. Es como el karate, decía Ross de Friends.
Sí. No es, De hecho. no es ni siquiera para defenderse. O sea, sí le da a usted todas las bases para poder defenderse, pero lo que la apologética hace es abrir unos fundamentos. Yo lo veo de este modo, es una imagen, y dígame usted si estoy equivocado. Es como que usted tiene una casa, y la casa tiene ciertos fundamentos, pero ahora usted quiere construir un edificio de 10 pisos. Y usted puede o construir ese edificio de 10 pisos con los mismos fundamentos de la casa, y muy posiblemente en la siguiente tormenta ese edificio se le va a caer, o usted puede hacer todo el trabajo para meter unos fundamentos fuertísimos que aguanten el edificio. Entonces, lo que yo más valoro de la apologética es que le ayuda a usted a construir esos fundamentos nuevos. Esos fundamentos ya estando ahí, usted puede construir lo que le dé la gana. Ahora, usted puede utilizarlos para pelear, usted puede utilizarlos para ir a avergonzar a todo el mundo que es un ignorante, o usted puede utilizarlos simple y sencillamente para afirmar lo que usted ya sabe y fortalecer su fe. Es parte del riesgo, Andrew. ¿Usted sabe por qué, man? Ahora que usted me dice eso, uno dice, ¿se imagina que es levantar una casa y encima un edificio de 10 pisos y que después se le venga abajo la primera tormenta? No va a decir, pucha, más imbécil, ¿por qué ¿Sí? tuve que hacerlo de la manera fácil? Y no se trata como de verlo desde el punto de vista fácil. En realidad, la misión de la apologética es esa, es enseñarle a usted a ser autocrítico y a buscar la verdad. Correcto. Llegar y tener no solo la capacidad de entenderlo, sino de explicarlo de una manera clara y convincente. O sea, decía, El como haciendo valor es referencia- interno, aunque la apologética Sí. se vende para que usted pueda expresarlo hacia afuera. El verdadero valor está en la ganancia interna que usted obtiene. Como decía Pablo, haciendo la verdad en la claridad, tal cual. Ujú. Entonces, eso viene siendo así, pero tiene un doble riesgo. El riesgo es el siguiente, y es algo que yo es con lo que he tenido que lidiar. Al tener tanta información y tantas cosas profundamente explicadas, y al entender muchas otras cosas, ¿usted cree que uno no va a buscar más allá, todavía más profundamente, la verdad? Y entonces ahí es donde entra la duda, y ahí es donde usted empieza a investigar, y ahí es donde usted empieza a comprender muchas cosas que hasta el momento no comprendía. Correcto. Pero, la duda es mucha. O sea, hay muchas cosas que lo hacen a uno dudar. Bueno, volvemos al tema de la duda. Si yo llego y tomo un curso de apologética y no estoy emocional y mentalmente preparado, digámoslo así, voy a decirlo en términos cristianos. Si yo voy a tomar un curso de apologética y no estoy espiritualmente fuerte y firme, muy posiblemente voy a terminar siendo ateo. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con... Por eso es que usted dice que uno tiene que estar en cierta posición en la vida para realmente valorarlo. Digamos, si usted no tiene ninguna duda al respecto, pues va a venir o sea, si usted tiene una creencia inocente y hasta cierto punto ignorante y tranquila y no cuestiona nada y no pierde tiempo usted en cuestionar nada, cuando usted entra en la apologética y le empiezan a socollonear todo ese fundamento que usted cree que es muy fuerte y no es fuerte, o sea, realmente la posibilidad de usted perder la fe es grandísima. Es muy elevada. Entonces usted tiene que Porque tener sí, usted tiene que estar in the right place para poder no solo recibirlo bien, sino valorar la enseñanza. Eso es muy interesante. Eso yo nunca lo había pensado así, man. Tiene mucha razón. Y eso es una vivencia, literalmente, porque una vez que yo tomé ese curso, yo entré en una etapa de autocrítica y entré en una etapa de cuestionamientos. Entonces, fue algo hasta cierto punto bastante interesante, porque te empuja lo que yo le estaba comentando. Yo tengo ya tiempo de estar viviendo un desierto, porque estoy en esa etapa, pero no es una cuestión de que tengo o que se esté desboronando mi fe, sino que quiero profundizar más en ella. No es así como decía un amigo mío, y te voy a poner el ejemplo de un compañero, ¿verdad?, que hizo exactamente lo mismo, no voy a mencionar el nombre, que al final del curso dijo, no, yo voy a buscar la fe muy al estilo Mahatma Gandhi. No, ya, tampoco. Sí, o sea, y yo me quedé pensando, y yo dije, brother, no tenés ni razón dando los números de la lotería. O sea, sí, menos en Costa Rica, o sea, exactamente.
O sea, no vas a tener una repercusión tan profunda como para poder decir voy a buscar mi verdad como la buscó Mahatma Gandhi, como la pudo haber buscado algún otro líder espiritual en alguna otra zona geográfica del mundo, en alguna etapa de la historia, porque vas a terminar irremediablemente leyendo libros de personas que ya escribieron su opinión al respecto. Y entonces, ¿dónde va a aparecer la opinión propia? Ok, entonces hablemos un toquecito acerca de el desierto, que usted me lo ha mencionado varias veces. Ahorita lo acaba de mencionar una vez, pero en conversaciones usted y yo ya hemos hablado varias veces acerca del desierto. Yo personalmente he pasado por varios desiertos también. Desierto, nos referimos a ese proceso donde hay dudas de lo que creemos, el fundamento se tambalea y usted tiene dos opciones: o buscar las respuestas y arreglar los fundamentos para hacerlo más fuerte, o si usted es un bagazo, echa toda la basura y dice hasta aquí llegó y deja de creer. Ya sea deja de creer en la divinidad de Dios, o deja de creer en la institución, o deja de creer en aquello que fuera que lo mantenía en el lugar que lo mantuviera. Usted tiene, bueno, entonces, después de este curso de apologética, entonces casi inmediatamente fue que entró en este proceso de, ¿cómo se le podría llamar? De reinventación personal. Ok, varios aspectos. Yo creo que después de ese curso de apologética, entro yo en una etapa de asimilación de la información, por decirlo así, porque era mucha. Y ya después, cuando yo empiezo a asimilar muchas cosas, empiezo a entrar en una especie de crisis espiritual, basado en ¿qué? En dudas, basado en inseguridades. En otras palabras, yo creo que fue la etapa más frágil de mi fe, esa etapa. Y estamos hablando de no hace mucho, estamos hablando que yo terminé el curso de apologética por ahí 32 años y medio, y 32 al 33, 34, esa etapa, inclusive creo que 35, fue una etapa muy frágil, donde yo seguía asistiendo a misa. Ya no estaba en el grupo de jóvenes para ese momento. Entonces, manda huevo, man, a esa edad. O sea, por favor. Es que te voy a contar. Pero es que usted era líder, ¿verdad? Es que yo era líder. Okay. Y no solo eso, dentro de la organización de nosotros, para que se ría un poquito de humor, ¿verdad? Ajá. Dentro del grupo de jóvenes estaba el coordinador general y el consejo de ancianos. Man, no me diga que usted era un anciano. y por todos los aspectos. Entonces, éramos siete personas, éramos los que combinados entre el coordinador general y el consejo de ancianos, conformábamos muchas decisiones cuando nos reuníamos, que iban a afectar directamente al grupo. Entonces, en ese consejo de ancianos se supone que el consejo de ancianos tenía la misma fuerza, la misma potestad que el coordinador general, al punto que si el consejo de ancianos decía no, podía bloquearle una decisión al coordinador general. O sea, ajá, correcto. Entonces se volvió como una especie de decisiones colegiadas en ese momento. Ya el grupo bastante avanzado, estamos hablando era del como grupo de jóvenes. Como política, entonces, problemas políticos adentro de la iglesia. Bueno, dentro de la iglesia no lo llamaría yo, sino dentro del grupo de jóvenes que tocábamos temas. Entonces resulta ser que ya para ese momento, cuando ya estábamos en esa etapa, quemando esas etapas, el grupo de jóvenes había crecido exponencialmente al punto que tuvimos que separarlo por rangos de edades. Entonces teníamos, nosotros llamábamos Renovación Juvenil, RJ, y teníamos el R1, que eran los chiquis, pueden ser 6, 7 años hasta los 12 años, R2, que iba desde los 13 hasta los 21 años, que le llamábamos joven adulto, o 20 años, y ahí pasaban al R3, que ya era la etapa de adultez o joven adulto, y ya después de los 28 tenían que pasar al grupo de renovación, que era el grupo de los adultos, pero ya era un grupo totalmente aparte. Nosotros éramos una rama de ese grupo de adultos. Entonces, ese proceso de formación pues empezó a trabajar mucho, y obviamente el grupo de servidores era muy grande. Ajá. Entonces, y ya llegábamos a tener inclusive hasta 250 jóvenes en cada reunión de jóvenes cada lunes. O sea, eso se volvió algo pues bastante grande. Ok, entonces pasamos a la época después de que yo ya no estaba en el grupo de jóvenes. Tomo el curso apologética, empiezo a tener esa crisis, empiezo a cuestionarme, empiezo a cuestionar mi fe, empiezo a buscar respuestas y empiezo a caminar en ese mundo como de inseguridad. O sea, puedo decir, el momento más frágil de mi fe fue cuando tenía
34, 35 años, no hace mucho, hace 2 años. Y en esa etapa yo estoy buscando muchas respuestas en donde yo ya abiertamente me declaro que soy un cristiano católico, romano y apostólico, o apostólico y romano, como quieran verlo. A veces algunos dicen de una manera, algunos dicen de la otra. Yo tengo preguntas con respecto a eso y ahorita llegamos a esas preguntas. Y entonces empiezo a sentir hasta, ¿cómo te dijera? Como un poquito más de tranquilidad de lo que yo creo. Pero no dejan de haber preguntas sin respuesta y no deja de haber una búsqueda de esa verdad. Entonces, esa etapa, ese caminar, más que todo, ha sido una etapa en donde lo he hecho solo. Primer error, te soy sincero, esa etapa la hice solo, en donde mi esposa ha sido pues casi que mi pilar fundamental, en donde yo hablo con ella mucho, en donde ella me dice que hay que estar yendo a misa, que hay que estar yendo a misa, que hay que estar yendo a misa. Voy a serle sincero, llegué inclusive a un punto en donde ni siquiera poner un pie en la iglesia, ni para la misa del domingo, y esa etapa ha sido una etapa muy dura, muy difícil, porque estamos hablando de que la máxima de nosotros como cristianos católicos es la Eucaristía. La comunión es para nosotros, ¿cómo te diré? El clímax de nuestra fe. Recibir así, el tal pan cual. Y la copa. Es correcto. Es esa convivencia con nuestro Dios viva. Para nosotros es eso. Y entonces, queda uno con esa grandísima duda. ¿Qué pasó con esa etapa, con ese tiempo que perdí pensando, analizando, buscando respuestas? Y ahí es donde uno llega y dice, definitivamente no puedo tomar un curso de apologética si mi fe no está lo suficientemente firme. Y tal vez, a pesar de todo lo que yo ya había vivido antes y a pesar de toda la formación que yo llevé antes, tal vez en ese momento no estaba lo suficientemente firme para haber llevado ese curso. Y ahí me pongo a pensar, ya sé por qué. Todos mis compañeros de ese curso tenían más de 40 años. O sea, estoy hablando de que yo vi personas adultas, maduras ahí, personas que tienen vidas hechas, con ya mucho tiempo recorrido dentro de la iglesia y con muchísima más formación de la que yo tenía para ese momento. Y entonces yo vendría siendo como que a pesar de que tenía 31 años en esa época, venía siendo como la mascota de ese grupo. Pero vieras que aquí yo le tengo que debatir esa idea. No es debate, es decirle, yo entiendo porque es lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo, pero es darle la vuelta tal vez a la tortilla y decir, está mal hecho porque la iglesia debería tocar apologética con todo el mundo desde que están jóvenes, pero meterla de modos diferentes. El asunto es esto. Yo tengo esta teoría de que, y tal vez usted en el podcast con Carlos Malovini, usted escuchó mi teoría, yo lo mencioné varias veces acerca de la comida. Mi problema es que la iglesia está diseñada para darle clases a niños, a chiquitos de escuela, a muchachillos de colegio, a jóvenes de universidad, a recién casados, a adultos que trabajan, a abuelos y a viejitos. O sea, a todos se les da el mismo mensaje, a todos se les ofrece lo mismo y se espera que todos estén al nivel para poder entender. Entonces, imagínense que en la escuela, vamos al colegio y en 7º grado, en primer año de colegio, usted se da cuenta que usted tiene personas de todas las edades, adultos, niños, viejitos, y que el material se espere que sea entendible para todos. El único modo que eso puede funcionar es si ese material se trae a lo más básico para que la persona menos inteligente esté en capacidad de entender. Si la persona menos inteligente está en la capacidad de entender, entonces ya todos pueden entender. Se tiene que traer a un común denominador. Pero eso quiere decir que ese común denominador es una porquería de mensaje. Entonces es como si la iglesia estuviera haciendo un Gerber, digamos, generando usted ve en películas futuristas de distopias donde a las personas, a todos se les da la misma comida y digamos es una pasta y esa pasta tiene los nutrientes para todos, no tiene sabor, no tiene nada, pero hace su función. Yo siento que la iglesia hace lo mismo, pero para mí eso es un desperdicio, para mí eso es una vergüenza. La iglesia debería aprender a trabajar con cada persona dependiendo en su posición
en su conocimiento de lo espiritual, en su historial, del mismo modo, mae, que yo no sé si en Costa Rica los colegios de noche trabajan así. Usted antes de entrar a un colegio de noche se le tiene que hacer una prueba y basado en la calificación de esa prueba usted lo ponen o en séptimo, en octavo, en noveno o en décimo para terminar el cole. Las iglesias deberían hacer algo parecido, donde se le da a las personas algún tipo de test para saber dónde está y de ahí seguimos en adelante. Pero la iglesia no hace eso. Es que ese es el problema. Eso significaría, implicaría que la iglesia tendría que transformar toda su maquinaria de enseñanza a etapas. Correcto, pero es que ahora, esa enseñanza de etapas ¿qué es lo que sucede? Es la enseñanza natural. Claro, por supuesto, pero ¿qué es lo que sucede? Que volvemos a lo mismo. Yo tomé el curso de apologética en una etapa temprana, ¿sí me explico? Yo debato eso. Yo pienso que un curso de apologética cualquier persona podría tomarla, pero si usted ha recibido un buen entrenamiento, o si usted tiene al menos ciertos fundamentos básicos. Claro, pero volvemos a lo mismo. Esa era la función del grupo de jóvenes. ¿Me explico? Yo tomé el curso bíblico y todas las semanas había enseñanza bíblica en el grupo de jóvenes. Y yo aprendí muchísimo de los cursos de formación para servidores también. ¿Sí me explico? Pero ¿qué es lo que sucede? Todas las enseñanzas habían coordinadores, formadores y en algunos casos el mismo cura. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Y aquí es donde voy. Nosotros, como cristianos, deberíamos de reformar el modo de enseñanza. Porque nosotros como cristianos católicos, nuestra primera enseñanza bíblica es cuando entramos, es porque nosotros cuando empezamos nuestras primeras experiencias de formación cristiana, bíblica en la iglesia católica, es cuando entramos al catecismo. Antes de eso es lo que nos enseñan en la casa. Cuando entramos al catecismo nos empiezan a enseñar lo básico. ¿Me explico? Sí, pero en la casa a uno no le enseñan ni madre. Bueno, eso depende de qué tan fanático o de qué tan metidos, voy a cambiar el término. Eso depende de qué tan formados bíblicamente estén en casa. Porque podemos llegar desde el punto de vista de un cristiano que te enseña bíblicamente hasta el punto del extremo del fanatismo, y eso se sabe que las hay. Ajá. Entonces eso depende mucho de lo que enseñen. Estás en una casa donde tus papás te vale madre lo que tú aprendas de la Biblia, pues listo, llegas a catecismo, aprendes, pero te vale madre, llegas a hacer la primera comunión y te sigue valiendo madre lo que te enseñan en la iglesia, porque nunca vas a tener la espinita de aprender. Simplemente lo haces porque te mandan. Es más, yo le soy sincero, yo conozco, en el caso mío, más de uno que mandaban a los hijos al catecismo porque era una manera de tener a los chiquitos fuera de la casa. Sí, es babysitting gratis. Yo entiendo esto, pero vea mi ejemplo. Yo a mi hijo no le enseño nada de la Biblia. Y yo me considero un buen cristiano. Y yo me considero una persona que invierte mucho tiempo en estos temas. Pero aún así, el tiempo que yo le dedico a él en este tipo de temática es mínimo. Él y yo hablamos más de cosas como ciencia, del universo, de física, de cómo funcionan las cosas, que sentarme yo a hablarle de Jesús, de la Biblia. ¿Entiende? Algo que hice hace poco, compramos un libro de apologética para niños y lo estamos leyendo todas las noches juntos. Pero lo compré porque me encanta, porque en primer lugar es Old Earth Creationist. Entonces le están enseñando acerca del Big Bang, le están enseñando acerca de ciencia, pero es para niños. No es la idea popular de 6 días de creación, de Dios creó los cielos y la tierra al principio, y que la tierra tiene 10,000 años y cosas así. Porque a mí eso honestamente no me interesa enseñárselo a él. Cada vez que él tiene preguntas, yo vengo y yo le respondo basado a lo que yo sé, tratando de darle el entendimiento que él tiene. Pero honestamente yo no invierto tiempo tampoco. Pero esa es una cuestión muy personal. El problema no es ese, el problema es el ejemplo que está recibiendo su hijo y eso está dentro de la iglesia. Entonces muchas veces dicen que un buen discurso convence, pero el ejemplo arrasa. Entonces, eso es un muy buen punto. Tiene una, se lo voy a poner así, vos le enseñás todo lo que él quiera y de lo que él tiene curiosidad, perfecto. Ajá. Vos le enseñás de cosas importantes que más adelante durante el transcurso de su vida en su escolaridad le va a servir, perfecto, pero él tiene ya un evangelio constante que le predica con el ejemplo su papá y su mamá. Madre, qué chiva. Sí. Entonces vamos a ese punto, por ejemplo, y ahí viene la contraparte mía.
yo a mi hija, lo primero que hice fue comprarle una Biblia para niños y ella la está leyendo solita. Yo no tengo que decirle, siéntese a leer. Mi hijo, déjeme decirle mi contraparte, mi hijo tiene como 8 porque todas las abuelas y los tíos y los primos, todo el mundo le regala Biblias y a él no le gusta leerlas. Es que esa es una yo no lo obligo tampoco. Es que ese es un punto. Digamos, yo le regalé la Biblia para niños a mi hija la está leyendo. También le regalé un libro de medicina para niños, explicado para niños, porque a ella le gusta, ella dice que ella quiere ser científica o quiere ser doctora de animales. Entonces le dije a mi esposa, bueno, vamos a la librería, le vamos a comprar su primer libro de medicina, pero para niños, donde tiene gráficas, donde te explican el cuerpo humano. Y entonces, porque hay muchos temas para la edad que tienen, porque mi hija tiene más o menos la edad del suyo, mi hija tiene 6 años, va para 7, y ella se sienta a leer, pues porque le gusta leer y porque ella tiene el ejemplo de la lectura. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, correcto. Ella busca y pregunta, y ella sabe que cualquier cosa que pregunte, si es de religión, mi esposa tiene la respuesta perfecta para todo. Pregúntale a su papá. Es una cuestión bien curiosa, pero en muchos temas, por ejemplo, mi esposa está muy pendiente de ella también. Entonces es una cuestión de trabajo y es una cuestión de un evangelio vivo en donde el ejemplo del padre es el paso que sigue. Yo recuerdo, por cierto, y para terminar la etapa, por ejemplo, voy a hacer una cita de un comentario que hizo el Papa Francisco de los desiertos, no hace mucho, pero yo recuerdo donde nos decía, cuando estábamos tomando el curso prebautismal con la iglesia, que es un curso obligatorio para poder bautizar al niño, no para el niño, obviamente, porque pues es un bebé, pero sí para el padre y para los padrinos. Y decían un ejemplo muy bonito. En una ocasión iba padre y su hijo caminando, y le dijo el padre al hijo, ten cuidado donde caminas. Y el hijo le contesta, más bien ten tu cuidado, porque yo voy a pisar exactamente donde tú vayas a pisar. Entonces, es una cuestión donde te tiran la pedrada y te dicen, pilas, porque lo que te está llegando a vos no es un paquete de los que vos pedís en Amazon y Alibaba, ¿verdad? O sea, te está llegando un paquete que es para toda la vida, que te va a evolucionar, que te va a cuestionar y que te va a sacar hasta la última gota de sudor pensando en cómo responderle correctamente. Entonces, es como un compromiso que uno adquiere. En el momento que lo adquiere, no lo piensa de esa perspectiva. Cuando ya lo tienes, cuando uno empieza a pensar. Sí, correcto. Y es parte de. Pero es parte también de lo que pasa con el ser padre. Y le cuento, un desierto en medio de una paternidad es cosa seria. Sí, tiene toda la razón. Bueno, te iba a hacer la cita del Papa Francisco sobre los desiertos. En el rumor, en la confusión, esto no se puede hacer. Se escuchan solo las voces superficiales. En cambio, en el desierto podemos bajar en profundidad, donde se juega verdaderamente nuestro destino, la vida o la muerte. Dígase eterna, como quiera llamarle, pero es algo cierto. Pues es vacilón, porque vieras que a mí me tocó dar la palabra. Eso es un vacilón, man, porque yo me acabo de dar cuenta hace como unas 3 semanas que esa palabra fue súper controversial entre los jóvenes, al punto que tomaron la decisión de no volverme a invitar a predicarle a los jóvenes. Curioso, ¿por qué será? Y yo hablé acerca de la duda. Era una oda a la duda. Una de las primeras veces que me invitaron era para un evento especial. Yo hablé acerca de la gracia y hablé de Pablo. Cómo Pablo viene a hacer lo que ninguno de los apóstoles hizo, porque Jesús lo manda a todos a ir relativamente a todo el mundo y a llevar la palabra, y todos se quedan muy cómodos solamente predicándole a los judíos. Entonces no le queda otra más que decirle a Pablo, por favor vaya usted y háblele a todos los demás, ya que estos huevones no quisieron hacer nada. Y Pablo Pablito es hardcore. Sí. Pablito siempre fue un loquillo. Pablito fue un loquillo, pero un loquillo que el mensaje de él se podría resumir que es la gracia. Entonces yo hablé acerca de la gracia y a la gente le encantó. Me invitan de nuevo, pero esta vez yo ya estaba en una posición diferente en mi vida. Y fue de nuevo para una actividad especial. Hablo acerca de la duda. Y lo que yo hablo de la duda es que la duda es necesaria. Y se nos han enseñado por años, se ha demonizado y se nos ha enseñado por años que la duda es mala. Cada vez que usted entra en uno de estos desiertos donde empieza a cuestionar cosas, se nos ha dicho, usted debe estar en pecado
algo debe estar haciendo, estas cosas no son de Dios y nos enseñan, mae, a tenerle miedo. Pero es demasiado estúpido, mae, porque en realidad cada vez que uno entra en estos puntos de la duda, realmente es cuando uno se encuentra a sí mismo y uno puede terminar, como decía antes, mae, en reconstruir unas bases estables, mae, que lo mantengan a usted para la siguiente reconstrucción. La duda, yo lo explicaba como por ejemplo la ciencia. Cada descubrimiento, digamos, hace 60 años o 70 o 80 años cuando se descubre, mae, que el universo se estaba expandiendo, nadie sabía que el universo se estaba expandiendo. La tecnología no estaba en la capacidad de poder ver la cantidad de galaxias que existían, la distancia, la expansión, que la expansión se está acelerando. Y yo les decía, en este momento, en el 2018, hay más dudas acerca del universo, pero también hay mejor entendimiento que nunca en la historia. Y entre más conocemos, más preguntas traen. Pero esas preguntas, en vez de asustarnos y echarnos para atrás y escuchar a aquellos que la demonizan, deberían emocionarnos para con más fuerza ir a buscar la siguiente duda, la siguiente montaña, ¿entiende? Como para poder pasar ese desierto. La duda es necesaria para que usted como cristiano evolucione, o como creyente evolucione. Es exactamente lo que usted decía al principio. Usted puede gatear toda su vida y usted puede presumir de que no se quedó en el mismo lugar, pero gatear es el pésimo modo de transporte. Si usted nunca llegó a caminar, mae, usted está perdiendo su tiempo. Correcto. Entonces la duda, mae, es necesaria y es un enfoque, o sea, es lo que nos obliga a salir de nuestra zona de confort y nos lleva al lugar donde realmente, mae, podemos crecer como personas. Verlo de esta manera, Andrew, si la duda no fuera real en la vida de un cristiano, ni siquiera Jesús fue tentado y para tentar tiene que crear una duda, si no, ¿cómo puede tentar? Usted no puede tentar a una persona que esté completamente convencido y firme en una posición y que tenga razón además. Pero entonces volvemos al punto, ¿qué la duda? ¿Qué es lo que genera la duda? La necesidad inequívoca de buscar respuestas, así tal cual. Si usted se queda pensando que las respuestas le van a venir del cielo, pero usted no va a hacer nada porque eso es tarea del pastor, eso es tarea del cura, y va a esperar a llegar a la siguiente asamblea o va a llegar a la siguiente misa y va a esperar que el cura abra la Biblia y lea la palabra para dar el sermón y ahí va a tener la respuesta de lo que se está pasando, usted literalmente está mamanta, tal cual. Sí. Porque Dios ciertamente ayuda a sus hijos a salir adelante de cualquier prueba. Estamos claros en eso. Y la Biblia lo dice. No tendrán pruebas más allá de sus fuerzas. Pero, ven, si aparte de eso soy un vago y me quedo de brazos cruzados y digo, no, Dios está conmigo, Dios es mi fuerza, Dios aquí, Dios allá, y Dios verá qué hace. Pero yo no me muevo. Ahí seguirá la duda creciendo. Man, y esa duda crecerá como una bolita de nieve bajando la montaña y al final se va a hacer toda una avalancha que usted no va a poder controlar. Ven, ¿y qué va a ser el resultado final? No voy a decir como algunos fanáticos, el fuego, el infierno eterno y que no sé qué, no sé cuánto. No, ven, vas a perder la fe. Literalmente, vas a perder la fe. Y si vos perdés la fe, perdés todo lo demás. Es que es así de sencillo. Vos tenés que construir, como ya usted lo dijo, hay que construir con bases firmes. Y ahí hay un pasaje de las dos bases en el Nuevo Testamento, del que construyó sobre la arena, vino la tempestad y se lo llevó, más el que construyó sobre la roca, vino la tempestad, los vientos soplaron y no pudieron derribarla. Ven, así funciona esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo, cuando estoy en la duda, estoy sobre arena y no busco la roca, o sea, me quedo ahí, en ese estado de confort, en ese gateo, sigo tomando la leche espiritual, pero no quiero comida gruesa, no quiero comida buena, entonces me quedaré con la duda guardada toda una vida y al final esa duda puede ser más que las razones que usted tenga para creer en Dios. ¿Ves, vacilón? Porque en inglés este proceso se llama el proceso de desconstrucción, deconstruction, y es algo que está muy de moda en este momento porque muchas personas pasan por él, pero por mucho tiempo se ha demonizado. Entonces la gente explica cómo el proceso de desconstrucción puede durar el tiempo que sea, pero es un proceso donde usted tiene que venir a enfrentar las cosas que usted creía porque se las habían enseñado y venir a enfrentarlas con la realidad del mundo, con la realidad de lo que usted sabe, con la realidad de que usted posiblemente lo que sabe está incorrecto y le toca esforzarse en usted ir y buscar las respuestas. No solamente porque las escuchó y se las dijo, sino porque usted se está esforzando en ir a encontrarlas. Y ya después de ese proceso aquí es donde viene el de reconstruir, reconstruction. Pero el problema es que hay
una posibilidad de que el proceso de desconstrucción muchas veces es tan cómodo, donde ese enfrentamiento de la verdad y la búsqueda de una nueva realidad, a veces después de cierto tiempo se puede encontrar cierta comodidad en ese proceso donde usted nunca llega a reconstruir nada. Entonces siempre es necesario llegar a un punto donde se dice, ok, ya desconstruí todo lo que tenía que desconstruir, ahora me toca empezar el nuevo proceso de reconstrucción. Y lo interesante de eso es que hay varios libros que hablan acerca de cómo la reconstrucción después de una deconstrucción forma a un cristiano que en primer lugar no es nada que ver al cristiano que era antes, pero en segundo lugar no es nada que ver a los cristianos que usted encuentra alrededor, porque esa formación es muy personal. Esa reconstrucción lo va a convertir a usted en una persona única, donde aquí es donde podemos ver, digamos, que la Biblia habla de que pues la relación es personal, de que el Espíritu Santo tiene una relación personal con usted, donde a usted le va a decir ciertas cosas, le va a mostrar tantas cosas, le va a prohibir tantas cosas, pero a los demás no, donde usted va a tener ciertas fortalezas, pero va a tener ciertas debilidades que son completamente diferentes a las fortalezas de otros y debilidades de otros, donde aquí es donde se promueve la comunión, porque entre mis fortalezas, una de mis funciones es ayudar a los que en mi fortaleza son débiles y yo conseguir apoyo de aquellos que en mis debilidades ellos son fuertes. Pero si no existe tampoco esa comunión, pues el proceso está en vano, porque es parte del proceso encontrar esa comunidad. Pero exactamente, ahí es donde volvemos como a recapitular un poquito. Pablo, fue todo un loquillo. Yo creo que Pablo fue como la oveja negra de los 12, que siempre andaba haciendo lo contrario y siempre iba contracorriente. Entonces, los 12 decían, de los 12, 11 decían, uy, qué pereza ir a hablarle a ese mae, y manden a Pablo, y por si es como de ellos. O sea, yo creo que viéndolo así como una cuestión desde lo interno, ¿verdad? Pero acuérdense también que Pablo duró muchísimo tiempo a entrar en el apostolado. Claro, sabemos quién es Pablo y sabemos qué hizo Pablo antes de, y lo que tuvo que hacer Pablo para ganarse la confianza y poder entrar, pero no podemos descartar también que Pablo era el más apto en ese momento para ir afuera y predicar. Sí, correcto. Y que se lo digo, sinceramente, sabemos que Pablo era, como decir nosotros popularmente, era el legítimo fariseo, en este caso sería el fariseo convertido, y si uno se pone a investigar, en la Biblia solo aparece el caso de Pablo. De fariseo reformado, sí, carismático, varas. Ese man vivía aquí a la vueltica, dijo un man. Pero, brother, que yo haya leído en la Biblia o que le haya prestado la atención debida, yo solo recuerdo el caso de Pablo y del capitán romano. Ajá. Son los dos casos que yo recuerdo en la Biblia de personas, en el caso como Pablo, que era un fariseo que se haya convertido al cristianismo. Obviamente, era como yo me imagino la clase de desierto que tuvo que pasar Pablo, para poder decir, creo esto, me enseñaron esto toda mi vida y ahora algo me impulsa, algo me empuja, algo me arde dentro de mí por esto. Bueno, hay gente que dice, hay gente que especula que la desconstrucción y reconstrucción de la doctrina de Pablo fue un proceso que duró alrededor de unos 10 años. Y si usted ve, porque a mí algo que me molesta de la Biblia un poco es el hecho de que el Nuevo Testamento, los libros no están en orden. Entonces usted no puede, digamos, si usted leyera el Nuevo Testamento completo como está en la Biblia, usted no se da una idea de los cambios teológicos de Pablo. Sí. Es que esa es una cuestión, porque si hablamos de orden, en realidad sabemos cuál fue el primer libro escrito, que no fue Mateo. No fue Mateo. Entonces estamos claros en que ya desde ahí todos los demás libros se basaron en ese y ahí le metieron todo lo demás, o sea, lo que quisieran agregar. Y el orden como lo hicieron, digamos, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los primeros, los evangelios, de ahí en adelante el orden fue basado del más grande al más pequeño. Entonces por eso terminamos con Judas, que Judas es una cositica. Bueno, obviamente termina con Apocalipsis, pero en ese proceso de tamaño del libro más grande al libro más pequeño es en medio de Apocalipsis y los evangelios. Ahora, si uno lo lee en el orden que debería ser, uno puede darse cuenta en la mayoría de cartas de Pablo, que Pablo pasa un proceso de desconstrucción y
uno podría decirlo que él mismo se contradice en ciertas partes, pero a mí las contradicciones no me molestan, porque es exactamente lo que yo decía al principio. Hace 4 años yo no soy el cristiano que soy ahora, y cosas que yo decía y creía hace 4 años yo no las creo ahora, y en 4 años cosas que yo digo en ese momento no las voy a creer ni las voy a entender de ese modo. Entonces, ¿cuál es el problema? Se puede ver una línea de cambio teológico de Pablo si usted lee esos libros en orden, pero el punto es, man, la teología de ese man cambia a lo hardcore. ¿Y por qué no nos sirve de ejemplo? Porque nosotros no enseñamos que eso no es malo. Bueno, es que volvemos a lo mismo. ¿Quién dice que evolucionar en la fe es malo? Si a uno mismo le enseñan... Pienso que la iglesia ha enseñado eso por años. Bueno, es una creencia que en algún momento tendrá que derribarse por necesidad. La iglesia no puede seguir brindando la misma enseñanza de la misma manera el resto de la eternidad, porque no le va a resultar. O sea, el mensaje tiene que llegar, pero tiene que llegar de maneras diferentes. El caso de Pablo es un caso bien extremo. Sí, el man es hardcore. Estamos claros en eso. O sea, de lo que él fue a lo que terminó siendo, el man era otra persona totalmente distinta, con creencias totalmente distintas, con visión de la vida totalmente distinta, pero sobre todo con una madurez espiritual muy distinta. Y eso, precisamente, lo que él a veces dice, no hay que seguir bebiendo la leche espiritual, hay que buscar el alimento verdadero. Ven, si yo me quedo con lo basiquito, pues con lo basiquito moriré y quedaré debiendo. Pero estoy equivocado cuando yo digo, tal vez, dígame usted en la Iglesia Católica también, ¿enseña la Iglesia Católica todavía o ofrece una leche básica espiritual sin entrar en comidas complejas para que todo el mundo quede satisfecho, sin importar sabores, sin importar gustos, sin importar nada? Se la cambio. Porque la evangélica sí lo hace. Se la cambio. La pregunta sería, ¿uno como cristiano católico busca el alimento verdadero o se conforma solo con lo que el Padre dice en la Eucaristía y piensa que con el sermón le basta para el resto de la semana? Entonces, pero es brother, okay. en el caso mío, el caso mío es ese es el punto mío. ¿Será que solo con la misa del domingo? Sabemos que la Eucaristía es lo más importante, es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo consagrado. Para nosotros es el clímax de nuestra fe. Qué interesante. ¿Estamos claros en eso? Qué interesante, porque para el cristianismo lo más importante es recibir la predicación, es la palabra. Y yo lo peleo a capa y espada, y yo digo, lo más importante debería ser la comunión. Pero no la comunión de recibir el pan, sino la comunión de relacionarse con las otras personas. Vea, nosotros tenemos en la celebración de la misa 2 etapas, ¿sí? Que es la celebración de la liturgia de la palabra, que es donde se hacen el acto penitencial, es donde se leen las lecturas que dentro de la liturgia de la palabra, la segunda parte de la liturgia de la palabra, se leen el salmo, se lee el salmo, bueno, ya me hice un colocho, se leen las cartas de los apóstoles y se lee el evangelio. Entonces, wait, en orden. Entonces ustedes tienen que leer un salmo primero, el que sea, después alguna parte de la carta de los apóstoles y después alguna parte del evangelio. Si alguna falta, entonces ya no está completo. No se tomaría como una misa de precepto. Entonces, para nosotros es importante, se lo voy a poner así, si quiere, omite la parte anterior. La celebración de la Eucaristía se consta de 3 momentos, más específicamente. Y esos 3 momentos es el saludo a la asamblea, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Entonces, ahora te voy a explicar las 3 partes. En la primera parte, que es el saludo a la asamblea, se hace, el saludo por parte del sacerdote, se hace el acto penitencial, que es reconocernos como pecadores. Entre ellos está el ten piedad. Se hace el gloria a Dios, que es un reconocimiento y alabanza a la gloria y majestad de Dios para nosotros. Después tenemos la oración colecta, que es la oración de toda la comunidad reunida, ¿sí? Para pedirle a Dios, ¿sí? Nuestras ofrendas, nuestras peticiones, y ya después viene la segunda etapa, la parte de la palabra. Entonces, ahí se proclaman las escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en donde yo te estaba comentando. La primera lectura siempre es tomada del Antiguo Testamento. Casi siempre hay un salmo ahí, ¿sí? Entonces, que se toma como el salmo responsorial, no me acuerdo si es el término que se utiliza.
Ok. Después viene la segunda lectura, que es tomada de las cartas de los apóstoles, y después viene el Santo Evangelio, ¿sí? Después del Evangelio nosotros tenemos una etapa donde el que preside, en este caso nuestro sacerdote, nos hace un sermón, como se puede llamar, o como una prédica de lo que se leyó. Ok. Y después viene la tercera etapa, la tercera parte, que es la liturgia eucarística. Entonces, ahí es donde nosotros ofrecemos dones a Dios como agradecimiento a Dios Padre y solidaridad con los hermanos. Y entonces ahí donde después viene la plegaria eucarística, que ya es donde se invoca el Espíritu Santo, la presencia de Dios sobre el pan y el vino, que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesús. Esa es la parte del clima de nosotros como fe, ¿sí? Lo que significa para nosotros la Eucaristía es algo bastante importante. Eso no puede faltar. Si falta eso, no es misa. Qué interesante. Entonces, así de fácil. Si falta la Eucaristía, no es misa. Entonces, ya después de la etapa de la comunión, ya viene la parte de los ritos de la conclusión, el envío y la finalización de la Eucaristía. Entonces, nosotros tenemos esas 3 etapas, quemamos 3 etapas, donde nos regocijamos como hermanos, como una sola comunidad, donde recibimos la palabra y nos la explica el cura, o el sacerdote, o el que preside, y después la parte eucarística, que es donde recibimos el cuerpo y la sangre. Eso es en todas las misas, ¿Cuánto dura todo el proceso? Eso depende del cura, Andrew, porque fue puta, perdón. Me extraña que tenga que pedir disculpas por decir una mala palabra. Es más, me ofende que tenga que pedir disculpas. Ok, entonces omita la disculpa. Ok, trato hecho. A mí me ha tocado curas, brother, que han durado 1 hora y media en misa, como me ha tocado, digo yo, que un cura flecha, o sea, 40 minutos y ya el hombre va mandando a todo el mundo para la casa. Okay. Entonces, eso es como dependiendo del que preside la extensión de la misa. Hay curas que predican muy bien, y más bien uno queda así como diciendo, ¿qué horas va a terminar el brother? Hay otros que predican espectacularmente, y más bien uno dice, uy, este man tiene razón, uy, madre, lástima, no traje casco, pero qué montón de pedradas está tirando. Y uno dice, man, o sea, y ahí dependiendo de todo un poco, y a veces hay unos, brother, que yo me acuerdo en una, yo me dormí. Literalmente, las salvadas que estaban entre las últimas bancas de la iglesia, entonces sí se dan cuenta, eran los de atrás. Pero bueno, o sea, eso te pasa y le puede pasar a cualquier persona en cualquier lado. O sea, eso es como una cuestión de conexión entre el que te predica y el que recibe, ¿no? Yo siempre he pensado que en toda prédica Dios siempre tiene un minuto de prédica para cada persona de las que está ahí. Algún minuto de esa prédica, de esa charla, de ese sermón, de lo que diga el que preside, está destinado para uno en alguna medida. Yo siempre lo he pensado, siempre lo he creído, y hasta la fecha yo siempre he puesto especial cuidado en esa etapa, excepto en la vez que me dormí, porque no puse atención y nada, me dormí. De hecho, me despertaron al final para decir, mae, ya terminó. Qué vergüenza, mae. Y bueno, es una crítica, mae. Si el mae predica feo o aburrido, salado. Yo entiendo eso. Sí. Yo no lo juzgo. Entonces, es inevitable que en algún momento nos encontremos con alguien de esos. Es más, se lo voy a poner así. Venga, ¿cuántas veces usted quiere terminar una conversación porque está aburrida? Sí, me ha pasado muchas veces. Es más, para no ser mala, para ser honesto, yo padezco de eso. Yo padezco de que a mí solamente ciertas conversaciones me interesan, sin querer sonar como un malparido o un repugnante o un juega vivo que sé todo, o solo conversaciones filosóficas. O sea, no todo tiene que ser filosofía o ciencia o teología, pero sí hay cosas, man, que si a mí no me llama la atención, man, yo estoy viendo a ver cómo me quito, pero yo no voy a estar chineando algo, man, que me aburre. Entonces a mí me pasa muy seguido. Uy, a mí me ha pasado también, y yo, la verdad, solo que yo sí soy un poco más desgraciado. ¿O usted sí? Yo sí.
yo sí, en ese aspecto soy un hijo de yo sí le digo, vea, papá, a mí ese tema no me importa. Ah, la pucha, yo creí que yo estaba mal, mae. Ven, pero es que, ¿para qué me voy a quedar yo dándole cuerda a una persona que no me lleva a una conversación, digamos, Sí, llamémoslo que usted por no su va a nombre? sacar nada, mae. Exactamente, inservible. Inservible. Ese es el término. Yo no voy a darle cuerda a una persona que me va a llevar a una conversación inservible. O sea, si yo me siento ahorita a hablar, por ejemplo, con Javier, trayendo la colación nuevamente, de esoterismo muy posiblemente, como yo no conozco ni mierda de esa vaina, entonces yo rapidito le voy a decir, man, sí, tenés razón, sí, es así, chao, muy posiblemente. O sea, Tomando en cuenta que o sea, tenemos años de no hablar con él, no tenemos ni la menor idea en qué está yo, metido. la verdad, tengo mucho tiempo de no saber de Javi. Sí, tal vez, bueno, hay un saludito para Javier si nos escucha. ¿Quién Sí, sabe? no creo. Uno nunca sabe, pero bueno, de pronto debe tener su propio podcast de esoterismo. Es Sí, lo que ¿quién sabe. quita? Es posible. Entonces, por ejemplo, es una conversación, ese tema que para mí es inservible porque no me edifica. Para mí, obviamente. Eso es una opinión muy personal. Entonces, ahí es donde yo concuerdo con usted, ven. O sea, yo, la verdad, siento que a veces uno tiene que ser selectivo. O sea, suena feo y hasta clasista. Póngale el adjetivo que quiera, pero así tiene que ser. Sí, pero todo Entonces, depende mucho de cuánto se quiere usted. Yo lo veo sí, así, mae. claro. ¿Cuánto me valoro yo mismo? ¿Quiero invertir tiempo en esto? ¿O me da demasiada pereza? Mejor no. Ese es el punto. Ese es el punto. Es Qué más, interesante, mae. es más, hagamos referencia a Pablito, ya que estamos muy metidos con Pablo, por ahí Pablo debe estarle rascando las orejas. Sí, sí. Ese man fue el mismo que escribió todo me es lícito, pero no todo me Conviene. conviene. ¿Ah? Entonces, también nos dice Pablo, maes, no sean idiotas, sean clasistas y escojan también lo que a ustedes realmente les conviene, lo que les sirve, lo que les edifica, lo que les llena. ¿Eh? Pues el mismo Jesús con el ejemplo de María y Marta. Bueno, Una estaba a los pies exactamente. escuchando, la otra estaba pues preparando la La otra, comida. una estaba aprovechándose de la otra que estaba de mona. Le tocó la parte fea, Mae, pero de ahí, el mismo Jesús lo dijo, bueno, sí. él mismo lo dijo, escogió la mejor parte. Mae, Alex, muchísimas gracias, mae, por haber sido parte de este podcast. Ma, Andrés, más bien, purísima vida, muchísimas gracias por invitarme. Todo un honor haber conversado como siempre con usted, ma. Las conversaciones que hemos tenido siempre han sido bastante provechosas. Por cierto, un saludito a Tony y a Frank. Bueno, ahí, lástima que no pudieron estar hoy, pero... Sí, pero fue una cosa de emergencias y para la próxima, yo quiero tenerlo a usted para la próxima. Ya vamos a estar todos definitivamente. Ok, perfectísimo, con muchísimo gusto. Yo creo más bien que Tony y Fran se pusieron de acuerdo y se fueron donde aquel man de los asados. Yo tengo las sospechas. Estos dos deben andar comiendo pupusas, man, aunque Tony está en otro estado, pero ¿quién quita? Ya, pues Sí, un no se pusieron de acuerdo. un vuelito local, llegan, se van, se comen sus pupusitas, van a visitar al compa del otro podcast que hacía unos asados bárbaros, te dejaron a vos por fuera y bueno, Juepo. ¿quién quita? Pero bueno, ma, ahí entonces, Alex, muchísimas gracias. a usted las gracias, André, y bueno, esperando la próxima vez, tal vez ahí pues con más tiempito, bueno, no creo que con más tiempo. No, dejemos que la conversación sea orgánica, man. Ahí, poquito a poco. Tiempo hay Ahí para saldrá todo. el momento adecuado llegará. Bueno, pura vida, ma, gracias entonces. Pura vida, Andrew, pura vida, que descanse. Ok, entonces, el problema que tenemos es que hablamos demasiado de los temas que no teníamos en mente. Y los temas que sí teníamos en mente, que era hacer preguntas específicas acerca del catolicismo, para que Alex, que tiene un poquito de experiencia con apologética católica, nos respondiera su posición y opinión acerca de varias de estas cosas. Entonces lo que vamos a hacer es un segundo episodio. Este se queda como está. Y lamento haberlos engañado y que ustedes hayan escuchado esperando las preguntas, pero eso es, bueno, lo que va a venir en el próximo episodio. Y eso les va a tocar esperarse. I'm sorry. Y ya.
Ok, y esta vez queremos recomendar a una banda de México que se llama Aurum. Esta banda empezó tocando post-hardcore y terminó, o emo, y terminó tocando un tipo de alternativo rock. La canción que queremos mostrarle ahorita se llama Verte Más, del disco Fantasmas. Y sí, ellos tienen tal vez 4 o 5 discos. La banda es muy buena en general. Ahí lo que brilla, aparte del lado musical, es la voz del cantante. Es muy nice. Y ya lo dejamos con la canción. Espero que les guste y muchísimas gracias. Aurum, Verte Más. Visítanos a esta dirección: www.concienciamedia.com.